Hola, ¿qué tal? Un saludo a la Iglesia Evangélica Peruana. Cristo te ama. Yo soy el pastor, doctor Alex Cosío, desde Woodstock, Georgia. Y quiero darles un saludo. Como ustedes ven, aquí a mis espaldas tengo a la bandera peruana. Y bueno, yo tengo un cariño muy especial por el Perú. He estado algunas veces por allá e inclusive estuve enseñando ahí en el Seminario Evangélico de Lima, donde conocí a Alex. Así es que les mando un saludo. Y en esta preparación para Navidad quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios que el Señor puso en mi corazón y se llama Luz para la Oscuridad. Y tú sabes que la historia de la humanidad es una historia mayormente de oscuridad. ¿Por qué de oscuridad? Porque bueno, nosotros si vemos la noticia nos vamos a dar cuenta y lo vemos diariamente alrededor de nuestra vida. La muerte, la enfermedad, las guerras, el odio, los asesinatos, los robos, el engaño, todas estas cosas son algunas de las cosas que nosotros sufrimos de nuestro alrededor, del mundo que nos rodea. Pero lo más terrible no solamente es el mundo que nos rodea, sino también dentro de nosotros hay mayor tinieblas, porque el resultado de las tinieblas que vemos en el mundo es el resultado de lo que realmente hay en el corazón del ser humano. En este momento hay millones de personas que están experimentando depresión, están experimentando pensamientos suicidas, están llenos sus corazones de rencor, de amargura, de temor, de culpa, de tantas cosas, de ansiedad, de adicciones. Y ya no hay una terrible sensación de vacío y de falta de propósito en la vida. Tal vez en este día tú te estás sintiendo así. A lo mejor todas estas cuestiones, toda esta pandemia ha causado mucha ansiedad en tu corazón. Pero déjame decirte algo. Quiero compartir contigo un mensaje de esperanza, un mensaje de luz. Ahora, tenemos que reconocer también para poder tener esperanza y para poder entender lo que Jesucristo nos ofrece en este día, tenemos que reconocer también las circunstancias que nos rodean, tenemos que reconocer esa oscuridad, esa sensación de vacío que también podemos tener en nuestros corazones. Y tú sabes que estamos pasando una pandemia terrible que ha acabado con la vida de cientos de millones, de millones de personas en el mundo. Aquí en los Estados Unidos acaba de llegar a 300,000 muertes, que es algo impresionante. Y lo más terrible es que acaba de salir la semana pasada un reportaje de uno de los periódicos más reconocidos aquí que se llama el New York Times y nos dice, sacó un artículo que dice así: el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, que es aquí la organización del gobierno que se dedica a prevenir y a controlar las enfermedades, advirtió que este invierno puede ser la temporada más difícil en la historia de la salud pública. Y dice así: los Estados Unidos registraron el miércoles pasado su peor número de muertes diarias desde que comenzó la pandemia, y en un día en que las hospitalizaciones por COVID-19 también alcanzaron un máximo histórico. El ritmo de las pérdidas no mostró signos de desaceleración a corto plazo. Lo que esto quiere decir es que cada día están habiendo más muertes y estamos ya llegando casi 4,000 muertes al día aquí en los Estados Unidos. Es algo terrible. Ahora, en última instancia, el dolor y la desesperación del mundo están vinculadas a la oscuridad espiritual. Por eso es bien importante entender por qué estamos viviendo esta pandemia, qué significa y qué nos hace ver a nosotros esta pandemia. Así es que vamos a leer Isaías 9, porque en medio de estas tinieblas, en medio de este panorama oscuro, el Señor siempre tiene un mensaje maravilloso de esperanza. Y quiero compartir contigo Isaías 9, del 1 al 6. Ya conoces este pasaje porque es uno de los pasajes preferidos y favoritos durante el tiempo de Navidad. Y dice la palabra de Dios así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.
multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y esta es una profecía maravillosa que escribió Isaías alrededor de 750 años antes de que siquiera Jesucristo naciera. Era un tiempo de oscuridad, era un tiempo terrible cuando está escribiendo Isaías, porque tiene la amenaza del ejército asirio que ya había invadido las tierras del norte, que es Zabulón y Neftalí, lo que era Galilea de los gentiles. Es decir, cada que había una invasión, generalmente venían del norte, porque tenían que seguir el río Éufrates y luego descender hacia la tierra de Israel, y siempre pasaban por el norte, y las primeras tierras que sufrían invasión, muerte, destrucción eran Neftalí y Zabulón, que eran las que estaban al norte de Israel. Y hay algo tremendo, porque ¿por qué pasan estas cosas? Tenemos que pausar por un momento en esta época de Navidad y preguntarnos qué significa la Navidad, qué es para nosotros este tiempo. Y bueno, lo primero que te quiero recordar es que Dios te ama y Él tiene un propósito maravilloso para ti, aún en medio de esta pandemia. Y de hecho, yo creo que esta pandemia es algo que Dios está permitiendo y está enviando para que nosotros volteemos nuestros ojos a Él. No solamente los creyentes, primeramente los cristianos, primeramente los que proclamamos su nombre y confesamos su nombre, pero también para todo el mundo. Y escucha, en Isaías 59, lo que nos dice la palabra de Dios es esto. Escuchen, el brazo del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído está sordo para escuchar. Pero son sus pecados los que han apartado a Dios de ustedes para que no los escuche y para que no los salve. Y dice, ¿por qué? Porque sus pies únicamente corren para hacer lo malo, solo piensan en pecar, no saben dónde encontrar paz, lo que significa ser justo o bueno. Y yo sé que en Perú, igual que en los Estados Unidos e igual que en muchas naciones, hay una invasión terrible de inmoralidad, de decirle a lo malo bueno, a lo bueno malo, y esto es precisamente lo que está diciendo Dios y lo que nos está diciendo Isaías 59. Todas estas cosas, dice, han hecho una separación, un muro entre Dios y el ser humano. Ahora, nosotros siempre buscamos esperanza y queremos esperanza, pero lo único que el ser humano está encontrando hasta ahora con esta pandemia es oscuridad. Pero la pregunta es cómo nosotros podemos ver el amor de Dios aún en medio de estas circunstancias. Bueno, hay dos cosas. En primer lugar, yo creo que este pasaje nos enseña algo bien importante, que es que en medio de las tinieblas, Dios tiene un mensaje glorioso, porque dice así: no habrá más oscuridad ni angustia para el pueblo que estaba en tinieblas. Y ya te dije, el pueblo de Israel estaba en medio de oscuridad y en medio de gran aflicción. Y escucha, en el capítulo 8 nos dice por qué. Dice, porque ustedes me abandonaron. En el capítulo 8, verso 6 dice, mi cuidado de Judá es como un delicado fluir de aguas de Siloé. Fíjate qué maravilloso. Esto lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mi cuidado de Judá es como el delicado fluir de aguas de Siloé, pero Judá me rechazó. Por lo tanto, el Señor los arrollará como una poderosa inundación. Y si tú ves el final del capítulo 8, dice, y luego bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán sumidos en las tinieblas. Es decir, como consecuencia de su pecado, Israel estaba sufriendo las consecuencias de la invasión. Y Neftalí y Zabulón,
esas dos tierras al norte habían ya sufrido despojos, muerte y esa invasión terrible del ejército de Asiria. Y déjame decirte, así como Israel estaba sufriendo en ese entonces aquella oscuridad y aquella destrucción, mucha gente ahora, en este tiempo, con esta pandemia, estamos sufriendo angustia, dolor, enfermedad y muerte. Y una inseguridad terrible y una ansiedad que constantemente nos preguntamos, ¿qué va a pasar? Pero la Biblia dice, pero esta región es la primera también que va a ver la luz. Y entonces vemos que Dios trae un mensaje de luz por la presencia del Señor Jesucristo. Y ahí habla y dice que estas regiones van a ver la luz. Esos gentiles que digo, tú sabes, esa región le llamaban Galilea de los gentiles porque precisamente los asirios cuando conquistaron trajeron gente que no era judía y poblaron esas regiones. Entonces se mezclaron y había mucha gente que no era judía y entonces era Galilea de los gentiles. Obviamente también había judíos también en esa zona y de hecho pues ahí vivía José y María. Pero esta región es la que recibe primero esa presencia de la luz. Y déjame decirte, tal vez tú en este día estás en esa situación. Tinieblas, inseguridad en tu vida, tal vez te has desanimado como creyente. Hay muchos creyentes que se han apartado del Señor, se han desconectado de las actividades de la iglesia, pero tal vez hoy por ser Navidad estás viendo este mensaje y Dios te quiere hablar y te está diciendo, no va a haber siempre oscuridad para la tierra que estaba, para ti que estabas en tinieblas, porque Jesucristo, porque Dios va a enviar su luz. Esa luz es el Señor Jesucristo y es una luz, es la luz de la presencia del Señor Jesús, pero también dice en el verso 3 y el 4 que va a traer gran alegría y el mensaje en Navidad es un mensaje precisamente de alegría, porque si tú recuerdas cuando el Señor Jesucristo nació, lo que vinieron los ángeles a decirle a los pastores es les traigo noticias de gran alegría que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Estas son noticias que traen alegría y déjame decirte, si en este momento tú estás sufriendo angustia, tristeza, pérdida, sufrimiento, inseguridad, aquí está la presencia de la luz, el Señor Jesucristo, que trae alegría a tu corazón. Pero no solamente trae alegría por su presencia, Él hace cosas maravillosas. Dice el verso 4 que Él va a quitar tus cargas. Tú estás tal vez cargando muchas, llevando mucho peso sobre tus espaldas emocionales. En este momento estás pasando por situaciones difíciles. Hay mucha gente que está pasando por momentos de angustia, por momentos de ansiedad, algunos hasta por momentos de depresión. Escucha, todas las personas tenemos emociones, seamos cristianos o no seamos cristianos, y nuestras emociones a veces toman la mejor parte de nosotros y comienzan a dañarnos, inclusive físicamente. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí en el verso 4, porque esta palabra es para ti. Dice el verso 3, multiplicaste la gente, aumentarás la alegría, se alegrarán de ti como se alegra en la siega. Verso 4, porque tú quebraste su pesado yugo. Tal vez tú estás en este momento cargado, estás agobiado, pero el Señor Jesucristo te dice, yo puedo quebrar tu pesado yugo. Escucha, el Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y en Navidad es un precioso momento para reflexionar lo que significa el nacimiento de Jesucristo y prácticamente en mi situación, cómo me afecta. Y ya vimos, Él trae luz, Él trae salvación. Y no solamente eso, trae alegría a tu corazón. Necesitas alegría, pero también quebranta la carga, quita la carga que hay en ti. Escucha, el día que yo recibí a Jesucristo como mi Salvador, el día que le pedí que viniera a mi vida y que me perdonara,
ese fue un día que sentí que toda una carga tremenda se cayó de mis hombros. Y estoy seguro, si tú no conoces al Señor Jesucristo, si te has apartado el día de hoy y estás cargando, ven a Él, trae tus cargas a Él y deja que Él tome esas cargas y te ponga su yugo, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Tal vez si nunca has conocido a Jesucristo, ven a Él y Él va a quitar tu pecado y va a comenzar a sanar todas las heridas que hay en tu corazón. Tal vez tienes falta de perdón, rencor, ira contra alguien, traumas. Deja que el Señor Jesucristo venga a tu corazón y comience a sanar todo eso. Pero primero tú tienes que reconocer que el problema no es en los demás. El problema eres tú. El problema es el pecado que está en ti y que no deja escuchar a Dios tu clamor y que no deja que Dios te permita. Lo leímos en Isaías 59, son sus pecados, pero si en este día vienes a confesar tus pecados a Dios y le dices: Señor, gracias por Jesucristo, porque Él vino a morir por mis pecados y vino a salvarme. Este día Dios no solamente te salva, no solamente te da la luz, no solamente te llena de alegría, sino quita tus cargas y también dice que los libra de tus verdugos. El capítulo 5, el verso 5 también habla de todos esos, porque todo el calzado que lleva el guerrero, el tumulto de la batalla y todo malto revolcado en sangre va a ser quemado. Él también nos va a librar de nuestros enemigos, de aquellos verdugos, de todas aquellas experiencias que han dejado heridas en tu corazón. ¿Qué mensaje más maravilloso nos da el profeta? Entonces, en primer lugar, la primera enseñanza que tenemos en este pasaje es que en medio de tinieblas Dios tiene un mensaje glorioso para ti. Y en segundo lugar, la segunda enseñanza, y solamente son dos enseñanzas, es que en medio de estas tinieblas Dios envía a su Hijo Jesucristo. Y aquí en este verso maravilloso 6 encontramos unas enseñanzas teológicamente impresionantes. ¿Por qué? Porque nos dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Ahora escucha, aquí nos habla de la naturaleza humana y de la naturaleza divina del Señor Jesucristo. En su naturaleza humana, la Biblia dice: porque un niño nos es nacido. Como nacen todos los niños nacen. Pero en la eternidad Jesucristo ya existía como el Hijo de Dios. Y la Biblia dice: y un hijo nos es dado. Jesús nació, pero Cristo nos fue dado. El eterno Hijo de Dios nos fue dado. Entonces aquí tenemos esta maravillosa enseñanza de que Jesucristo es hombre y como hombre se puede compadecer de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo igual que nosotros, pero como Dios, Él puede perdonar nuestros pecados. Él tiene el poder y la capacidad de perdonar nuestros pecados. Él sabe cómo te sientes porque Él se sintió así. Él sabe lo que sufres porque Él también sufrió. Él sabe lo que es que tus enemigos estén encima de ti porque Él también lo sufrió. Él entiende perfectamente por lo que pasas. Él fue tentado como tú eres tentado, como yo soy tentado, pero Él venció la tentación y nos muestra que podemos vencer con Jesucristo en nuestro corazón. Podemos vencer. Pero no solamente vemos la naturaleza humana del Señor Jesucristo, sino también vemos la naturaleza divino. Se nos ha dado a ese Hijo. Y también aquí escucha, ¿qué características tiene este Hijo? Dice: y llamará su nombre Consejero Admirable o Admirable Consejero. Tú y yo necesitamos un consejero. Un consejero que nos aconseje correctamente, porque si tú vas a cualquier persona y le cuentas tu problema, muchas veces esas personas, si no conocen la palabra de Dios, porque de aquí tenemos que sacar el consejo para nuestra vida, si no conocen la palabra de Dios, te van a dar un consejo equivocado. Si nosotros no creemos lo que la Biblia dice y obedecemos lo que la Biblia dice, vamos a recibir un consejo equivocado. Pero Jesucristo es el consejero admirable. Escucha, cuando tú tienes problemas en tu matrimonio, cuando tú tienes problemas con tu hijo, ¿a quién vas? ¿A quién le dices? Mucha gente se pone a ver las revistas y se pone a ver la televisión, los programas de los horóscopos y de a ver cómo me va a ir. Escucha,
eso es abominación para Dios. Lo dice Deuteronomio 18 claramente. Eso es abominación con Dios. ¿A quién vas? ¿A quién recurres? ¿Quién es tu consejero? ¿Vas con la comadre o con el compadre o con el amigo o con el vecino? Y te van a dar un consejo de que, pero es que así le pasó a alguien y hizo esto. Y tal vez no es lo más seguro no es lo que Dios dice en su palabra. ¿Quién es tu consejero? Admirable consejero, Jesucristo. Y Él te da consejo aquí en su palabra. Busca el consejo de Dios en su palabra. Pero no solamente eso, Él es Dios fuerte. Quiere decir que Él es el Dios, el héroe. Él es el que se levanta como un gigante junto de ti. Un día había una caricatura, un dibujo de una pobre ovejita así bonita con su naricita negra y toda su lana blanca y toda gordita de su lana, pero sus piecitos así estaba parada con unos piecitos negritos con sus rodillitas como unas pelotitas ahí y había un lobo feroz al lado de ella con sus fauces todas salivadas y gruñendo delante de la oveja, amenazador sobre la oveja, y la oveja estaba temblando, sus rodillitas se hacían así. Pero ella tenía tomada de la mano al Señor Jesús y le dijo al lobo: vengo con Él. Escucha, Él es nuestro guerrero. Nosotros vamos a enfrentar con tremendos gigantes en nuestra vida, las adicciones, los malos hábitos. Mucha gente está esclavizada, la pornografía está destruyendo las familias, está destruyendo las vidas, la drogadicción, el alcoholismo, tantas cosas a las que estamos sujetos, esclavizados. El Señor Jesucristo dijo, el que comete pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. Y Él es el guerrero, el héroe, el Dios fuerte, pero también es el Padre eterno. Y esta profecía es maravillosa porque este niño, aunque nació, es el Padre eterno, el que existe en la eternidad. Así que ninguno de nosotros somos huérfanos. Tenemos un Padre maravilloso, un Padre que nos ama. Él es el Padre eterno y Él es el príncipe de paz, porque su reino va a traer paz. No necesita paz tu alma en este día. No necesitas en este día experimentar esa paz, quebrantar el yugo de tus enemigos, vencer sobre el pecado y todas aquellas amenazas que tienes. Saber que el Señor Jesucristo es tu guerrero, Él es tu Dios fuerte. Esto nos habla este mensaje maravilloso. Al pueblo que escuchó originalmente este mensaje en la boca del profeta Isaías, se le animó a alegrarse como cuando se va a recoger una gran cosecha. Este es un mensaje de luz y de esperanza en medio de las tinieblas. Y una vez más, Dios quiere ofrecerte a ti, a cada uno de nosotros, un mensaje de paz, un mensaje de alegría, porque no siempre habrá oscuridad para los que habitan en tinieblas, porque la luz va a resplandecer y Jesucristo es la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Te invito este día a que, si ya conoces al Señor Jesús, hagas un compromiso con Él y dale gracias. Gracias, Señor, por lo que significa esta Navidad. Y gracias porque tú puedes y quieres animarme y fortalecerme en mi caminar contigo. Pero si tal vez tú no conoces al Señor Jesucristo, hoy ven y dile: Señor Jesús, te necesito en mi vida. Tal vez tienes dudas, muchas veces dudamos, pero tal vez es la voz del enemigo que te dice: no, tú vas a ser igual. Pero Jesucristo dice, su palabra dice: si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. He aquí tenemos al Señor Jesucristo, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Que el Señor te bendiga, les mando un saludo y un abrazo de Navidad, que pasen una feliz Navidad y que este mensaje nos dé esperanza en medio de una temporada tan difícil con esta pandemia del COVID-19. Que el Señor te bendiga y muchas gracias. Algún día podré estar por allá y saludarlos en persona, pero les mando un abrazo y que el Señor les bendiga y que pasen una feliz Navidad.